La última vez que estuvimos con el ministro Briones, le hice una pregunta y no la respondió. El ministro acostumbra, al parecer, no responder las preguntas a los senadores, pero pasa por ser un dialogante. Yo no sé con quién dialoga el ministro, al menos en esta sesión. Yo espero que me responda la pregunta. ¿Cuál es el impacto de los 20.000 millones de dólares que eventualmente pueden ser retirados en la economía nacional? Dado que la propuesta que nos presenta Piñera es de 12.000 millones de dólares. Y aquí hay 20.000 millones que van a ser gastados en algún lugar, no van a las Islas Vírgenes, a los paraísos fiscales. ¿Dónde cree el ministro que se va a gastar la gente esa plata si no es en movilizar la economía nacional a través del pago de deudas, de servicios y en alimentación? ¿Y qué impacto tiene ese? Porque el ministro solo detalla los problemas de este retiro. En segundo lugar, hemos recibido una amenaza, ministro, una amenaza de Juan Sutil, presidente de la SOFOFA, y 15 empresarios patronales que en una publicación en el Mercurio hace días señalan que en Chile hay un riesgo de la estabilidad política, social, económica, y viene la frase de oro, democrática. Está en riesgo la democracia por retirar el 10%. Eso dicen los 15 principales empresarios de Chile, de los gremios de Chile. ¿Sabe qué, ministro? Yo tenía 11 años cuando ganó Allende y tenía 14 para el golpe militar. Y si algo recuerdo es la amenaza de los gremios, de los empresarios en contra de aquello. Y sí recuerdo que estas mismas palabras se dijeron en esa oportunidad. Está en riesgo la democracia. Y la verdad es que no creo que por el retiro del 10% de la plata de los trabajadores haya un grupo de empresarios que se atreva a amenazar diciendo que aquí está en riesgo la democracia. Pero no solo este grupo de empresarios amenaza. Yo veo en sus palabras también amenazas, ministro. Usted dice que el acuerdo del 15 de noviembre, pinche acuerdo del 15 de noviembre, que mi partido progresista no firmó porque lo consideró insuficiente. Y dice usted que el acuerdo de este 10% está fuera de ese acuerdo. Ministro, lo único importante de ese pinche acuerdo es la nueva constitución. Y yo le pregunto para el gobierno, porque si usted nos dice esto, es porque el presidente nos dice esto. Porque supimos que Arturo Zúñiga dice que la última palabra la tiene el presidente Sebastián Piñera, y si el ministro de Hacienda, el más importante de sus ministros, nos dice que está en riesgo el acuerdo del 15 de noviembre, son palabras del presidente. No ve autonomía política para que el ministro de Hacienda nos diga que un acuerdo político que refleja la naturaleza política de su ministerio, porque no es solo económica. Usted cuando nos habla sobre el 10%, los impuestos, la regresividad, nos está hablando de política, no solo de economía. Y yo tomo el dato político de la amenaza, de la ruptura del acuerdo del 15 de noviembre, y sería muy importante saber si eso lo discutió el gabinete, lo discutió el presidente, si a usted se le ocurrió de paso para salir de paso o forma parte de un análisis del gobierno. Porque si eso es así, estamos frente a la naturaleza de un debate que es esencialmente político. Porque si el 10% genera este impacto en los empresarios, genera este impacto en el gobierno, de echar abajo los acuerdos políticos para la estabilidad del país, entonces tenemos un problema no solo de que, comillas, este 10% puede ser regresivo, no solo que, como dice usted, puede beneficiar a los grupos de más altos ingresos, no, pone en riesgo la estabilidad democrática. Y usted ha calificado este proyecto del 10% como un proyecto increíble, insólito, inaceptable, inentendible, y además ha dicho que es escandaloso. Yo quiero recordarle, ministro, de que lo escandaloso es que Cuprum y Provida hayan creado AFP fantasma para poder eludir el goodwill y sacarnos 430 millones de dólares. Quiero decirle que Argentum y Acquisition fueron creadas cuando Alejandro Charme era fiscal de la superintendencia, el mismo que hoy día está al frente de la superintendencia y el mismo que hasta hace horas era asesor de la ministra del Trabajo. Él era el fiscal y la superintendenta Tamara Agni se fue porque la Contraloría General de la República dijo que esa fusión era ilegal y son 430 millones de dólares. ¿Y sabe, ministro?
Este senador, Alejandro Navarro, hace 4 años que combate ese goodwill. Estamos en la Corte Suprema, en la Corte de Apelaciones, y ¿sabe quién tengo al frente? Para defender a las AFP, al Consejo de Defensa del Estado. Y no le he escuchado decir a usted una palabra respecto a las AFP fantasma, y la sorpresa de echarme fiscal que permitió la fusión ilegal declarada por la Contraloría. Entonces, yo le quiero decir que efectivamente esa fusión es inmoral, y al que yo me sumo es al sistema inmoral, porque los impuestos hay que pagarlos y estas dos AFP quieren eludirlo. Entonces, yo siento que usted no entiende o no quiere entender nada. Aquí hay un problema político. Se lo dije también la vez pasada, pero no sé si lo escuchó, porque se retira antes. Va a haber una nueva explosión social, dura, fuerte, indignante a lo largo de todo Chile. Se lo dije el 6 y el 8 de abril, ministro. Van a haber saqueos de supermercados, porque su proyecto de FOGAPE, que fue a parar a los grandes bancos, su proyecto de el pago de subsidios de cesantía con el dinero de los trabajadores, iban a ser insuficientes. Iban a haber saqueos de supermercados. Ya lo hubieron hace 2 noches atrás. Y van a volver. Y el gobierno tiene la responsabilidad política, social, de evitarlo, de generar condiciones para que ello no ocurra, porque nadie quiere que ello ocurra. Entonces, el problema de fondo sí es un problema político. El senador Víctor Pérez parece no entenderlo. Dice, porque dice que nosotros no hemos querido avanzar. Porque la verdad es que queremos avanzar. Lo que pasa es que las proyecciones que hace usted, ministro, respecto de la regresividad, respecto de cuánto le va a costar al Estado, los 3.500 millones de dólares, se hacen sobre la base de un supuesto que en mi opinión es irreal. Usted la hace en la base de que las AFP van a estar 40 años más en Chile. Y como se lo dije a la ministra del Trabajo, hace 4 meses en la Comisión del Trabajo, ministro, se acabaron las AFP. Comenzó el principio del fin de las AFP. No van a haber más AFP en el modelo que ustedes hoy día defienden, agónico e inmoral. Y por tanto, la proyección que ustedes hacen, tienen que hacerla con el sentido político que se terminó el sistema abusivo de 40 años. Y hay un proyecto de ley que se discute en esta misma comisión, que usted conoce, ministro, y que tengo la certeza vamos a aprobar de la mano después del 10%, que cambia el sistema, que le pone fin a 40 años de la AFP y genera condiciones reales para mejorar las pensiones de aquellos que hoy día tienen pensiones miserables y que en 40 años no han podido hacerlo. Y la reforma que ustedes proponen, que espero que no cuente con el apoyo de ninguno de los partidos de lo que hoy día se dice en oposición, no resuelve el problema de fondo, sino que afianza el actual sistema de AFP, y la gente así lo ha entendido. Entonces, termino diciéndole, ministro, usted no ha hablado de regresividad, no ha hablado de que aquí hay elusión de impuestos, no ha hablado de que este proyecto favorece a los más ricos, y la pregunta, ¿va a haber reforma tributaria en el gobierno del presidente Piñera, en el segundo gobierno? La hubo en el primero para el tsunami, 1.000 muertos. Ya llevamos 11.000 muertos por la pandemia, 11.000 muertos. ¿Va a haber una reforma tributaria para financiar este desastre con el aporte del 1% más rico? No ha escuchado en su boca una palabra sobre reforma tributaria para enfrentar la crisis. Usted endeuda al país, endeuda a los trabajadores y le echa mano a la plata de los trabajadores. Entonces, la pregunta, ¿va a haber reforma tributaria? La hubo con Bachelet, la hubo con Piñera. Ante cada desastre hay siempre una respuesta de mayores recursos, pero esta vez no se tocan a los más ricos, no se tocan a las grandes empresas, no se tocan los impuestos. Por tanto, una de las preguntas clave es si va a haber reforma tributaria. Y de fondo, me parece absolutamente excesivo de que nos pinte este cuadro del 10%, porque la verdad es que yo me siento amenazado. Tal como se siente Iván Moreira, lo acaba de decir de un matinal, que la UDI lo está amenazando. Y le quiero recordar por su intermedio, presidenta, al senador Pérez o a la senadora Andrés Elbergue, que ustedes hicieron la ley donde se prohibía la orden de partido. Vamos a ver cuánto aguantan los senadores de la UDI. Vamos a ver si van a respetar el principio de no intervencionismo de las órdenes de partido. Porque lo que me queda claro es que la Cámara de Diputados se llegó a desmayar el hermano de Moreira bajo la presión que ejercieron los ministros que acudieron a la Cámara. Solo le digo, no presione a los senadores. Respete el poder legislativo. No se meta con el poder legislativo. Son poderes independientes. Y aquí yo espero dignidad. Gracias, presidente.
Gracias,